Hola queridos compañeros, queridos estudiantes. Vamos a analizar hoy otro tema de Soren Kierkegaard, filósofo impertinente, filósofo intrascendente, decía él de sí mismo en su diario, porque su deseo era ser un poeta, o sea, un hombre estético, que lindaba con lo religioso. Y esto es precisamente el tema que pues quería tratar con ustedes el día de hoy. ¿Es posible, pregunta, es posible ser un hombre esteta, no digamos ético, ser un hombre esteta y lanzarse y compartir la vida estética con la vida religiosa? Pregunta de examen y el que la puede contestar desde ya queda eximido del resto del curso. No, mentira. Es una pregunta muy difícil en Kierkegaard y es muy probable que Kierkegaard en su diario eso es lo que haya intentado responderse. Desde el año 1842 hasta el final de su vida, Kierkegaard intenta casi por 15 años tratar de responderse esta pregunta. ¿Es posible ser una persona que vive buscando el placer, la belleza, y al final de cuentas encontrar que esa belleza que uno busca solo se puede explicar de una manera poética, o sea, sublime, y que esa belleza finalmente, como diría Platón, supera la mención de las palabras, la mención de los afectos, la mención de los seres que conocemos? ¿Puede hacer eso la belleza? ¿Transportarnos sublimemente hasta el borde de las experiencias más religiosas, más fideístas, trascendentales y separadas de la realidad concreta? Sin que esas realidades abstractas, sin que esas realidades, perdón, sean abstractas, sino que sean de fe y por eso mismo sean de una relación de una persona finita con una persona infinita. Y entonces les traía para contestar, para empezar a contestar con ciertas chispas esa pregunta, algunas reflexiones que podemos encontrar a lo largo del librito El Tratado de la Desesperación. El Tratado de la Desesperación es un libro fuerte, en algún sentido enigmático, porque no es tan claro como el concepto de la angustia, porque se confunde mucho cuándo empieza la angustia y cuándo empieza o termina y da lugar a la desesperación. Se confunde mucho. Lo que podemos decir en primer lugar es que la angustia y la desesperación no son iguales. La angustia es un sentimiento de miedo permanente, activo, que nos invita a sospechar de que lo que hemos hecho hasta el momento ha sido algo insignificante, una pérdida de tiempo, algo lleno de equivocaciones, un equívoco indescriptible, con una sensación también indescriptible, que solo con escribirla no solucionamos nada y con meditarla tampoco, sino que se va reproduciendo. Al final de cuentas, con un poco de coraje personal, la angustia puede ser vencida
porque tenemos la voluntad para vencer, para cambiar el panorama, las situaciones. Y entonces descubrimos que la angustia, además de ser vencible, era una angustia sin fundamento, sin motivo, por nada. Pasamos mucho tiempo de nuestra vida angustiados, pavorosamente temerosos por nada. Y entonces uno se conforta dentro del espíritu, pero cuando empieza a confortarse dentro del espíritu resulta que se da cuenta de lo vacío que era seguir viviendo de una manera estética, de una manera que busca satisfacerse en el desarrollo y en la obtención de bienes estéticos, de complacencia, de placer. O sea, en otras palabras, que la belleza no es la felicidad. O en otras palabras, que el placer cansa, harta y decepciona, y tampoco eso es la felicidad. Y entonces, desesperando de haber decidido de semejantes maneras, la persona estética supone la posibilidad de arrepentirse y de girar hacia una manera ética, más responsable, más equilibrada, más ajustada a la vida en consonancia con las normas de la sociedad, y encuentra la felicidad en otros que han vivido reproduciendo un patrón de vida ético. Fulano y fulana con sus hijos son felices. Yo con mi vida díscola, desbaratada, alocada, no soy feliz. Y entonces lo mejor que puede esa persona postularse tal vez es girar arrepentidamente, con un arrepentimiento que nace de la razón, pero un poquito del espíritu, un poquito del espíritu. Y decir, mi yo se ha equivocado consecutivamente. A partir de ahora me acaece a mí mismo ser distinto y acepto ser distinto. Hay una compenetración dentro de uno mismo cuando uno acepta convertirse en una persona distinta. El esteta se da cuenta que la felicidad que producen los placeres es una felicidad espontánea, ciertamente, agradable, ciertamente, pero finita, se acaba. No dura más que un instante y es sustituida necesariamente por otro instante. Es una felicidad que se puede describir como similar para muchas personas, por tanto es una experiencia general de aquellos, diría Kierkegaard, que son nada más que generales, la masa, la multitud. Si interpretamos eso, esto es señal de insatisfacción genéricamente desarrollada. Lo inmediato nos produce una manera de vivir satisfactoria en parte, pero decepcionante siempre. El poderoso apoyo de los cinco sentidos se convierte en un caos dentro de la experiencia interior de ese sujeto que es cada uno de nosotros y que entiende que así como los placeres pasan y las felicidades pasan y las bellezas se transforman en fealdad, de igual manera los proyectos de vida, de un mundo, de una manera de ser estética, no solo son insuficientes,
sino que se quedan en las palabras. ¿Hasta dónde llegó a ser feliz Fausto? Hasta donde la poesía de Goethe lo permitió. Hasta donde la experiencia del personaje Fausto pudo experimentar la nulidad de su propio ser. Hasta donde Juan Tenorio fue verdaderamente el seductor de todas las mujeres que él suponía que era. Hasta donde la muerte lo sorprendió. Y hasta donde el judío errante, Geertus, un nombre bastante estrafalario, hasta donde el judío errante pudo encontrar aquello que infinitamente buscaba como la causa de su placer, es una cosa que la felicidad por sí misma no responde. Probablemente el caso del judío errante es el caso más claramente evidente de que la estética no satisface, de que la búsqueda del placer, aunque se ande errante por todo el planeta, tratando todas las civilizaciones en las distintas épocas temporales, no es suficiente para encontrar la luz inmediata de quién soy yo, por lo menos. Entonces tenemos que lanzarnos, si somos sinceros, si somos estetas. Tenemos que lanzarnos hacia un cambio de vida, hacia una suerte de desesperación con cierta dosis de seguridad. Y el hombre se hace ético. Pero cuando yo soy ético, me canso de los argumentos. Cuando yo soy ético, encuentro la insatisfacción del momento. También el momento socialmente admitido como verdadero resulta ser una posibilidad en contra de lo que yo soy como ser humano libre. El momento ético es el momento socialmente admitido por otros. Es el momento que otros han considerado de la validez de una ley universal, plena, radical, razonable y sobre todo ineludible e insustituible, insuperable. Y entonces es ahí donde la conciencia racional y la conciencia que tiene dosis de voluntad honradamente se pregunta, ¿y dónde quedé yo? En medio de tanta ley moral y de tanta conciencia moralmente dispuesta, formada, ¿dónde quedo yo como ser humano? Y Kierkegaard responde, por eso te estremeces, porque ya no sabes dónde estás. Por eso te estremeces, porque ya entiendes que todas las edades, por más razonamiento moral y práctica moral que tengas, todas las edades no representan nada. Te has ejercitado en medio de la moral de una vida justa de una manera también inútil. Conciliado con la sociedad ciertamente, pero en el fondo no encuentras como ser humano la verdad que constituye el peso fundamental del sentido de tu vida. Por eso los amantes pueden amarse según la ley del matrimonio moral, pero no significa que sean felices. Por eso Julieta y Romeo mueren, y no significa que muriendo de esa forma uno al otro, por amor uno al otro, hayan sido auténticamente felices, ni auténticamente verdaderos.
Y entonces es que se experimenta ese pesar, ese golpe. Pero yo, ¿quién soy? ¿Por qué experimento estas contradicciones? Esa es la experiencia de la enfermedad mortal. Esa experiencia se obtiene con el grado de arrepentimiento, y el arrepentimiento es el grado de saberse deudor y agente fallido de unas acciones que no quisimos realizar, o que si quisimos realizar no eran con esa carga que esas acciones representaban. Al final lo descubrimos, no eran ni las cargas ni las consecuencias que deseábamos. Por eso el sujeto singular que actúa éticamente también se arrepiente y experimenta el peso de la desesperación y el deseo de cambiar lo más pronto posible del orden de del orden de sus obras, del orden de su vida. Y llega el momento en que este ser humano racional, lleno de pletórica dicha aparentemente moral, desiste de sí mismo. Yo ante mí mismo me acepto como lo peor de mí mismo y como lo peor ante mí mismo, y me acepto con la necesidad de cambiar. Yo, siendo un ser contingente, me acepto con una necesidad, paradoja, la necesidad de cambiar. Y esa necesidad de cambiar me impele a dar un salto, ya no racional, sino de fe. Y entonces ahora la fe se transforma en una disposición del ánimo. Yo voy a creer en las palabras de Cristo. Yo voy a atenerme al ejemplo de Cristo. Yo voy a temblar ante la muerte y resurrección de Cristo, porque entiendo que eso es algo misterioso, es algo maravilloso, es algo extraordinario. No está en el orden de las posibilidades racionales. Yo, ante la muerte de Cristo y su resurrección, tengo que tener una actitud no de ser humano racional, no de individuo maduro, sino de niño que tiembla alegre y ruborizado ante eso que pasa para muchos inadvertido. Cristo ha resucitado, Cristo se ha convertido en el Dios y en el hombre a la vez, existente, muerto y resucitado. Cristo sigue existiendo y despierta mi conciencia para que yo me transforme en un niño que guarde su ejemplo y sus palabras. Lo que me queda ahora es no la retórica de los sabios, no la herencia histórica de los sabios, no el desplegamiento de un espíritu y una teología concreta, intelectualoide, sino lo que me queda es responder, como responde un niño. Y paradójicamente, la enfermedad mortal entonces desaparece. Ante el pecado original, ante la conciencia de pecado, la inocencia que posee el alma, cuando se transforma en el niño que ama, en el niño que quiere a Jesús porque sufrió Jesús y resucitó. Esa alma, esa conciencia, se convierte en conciencia y ser libre. Y se superan las enfermedades mortales y se entiende que las enfermedades mortales han sido solo el motivo realmente para despertar a una nueva realidad de vida, la vida cristiana, la auténtica y verdadera vida cristiana, donde yo solo estoy como alguien ante Dios. Dios solo es alguien presente ante mí. Y yo delante de Dios reconozco su inmensidad,
y reconozco mi pequeña y caótica y atolondrada responsabilidad. Solito. Esto es más o menos lo que se insinuaba en las primeras 25 páginas de la enfermedad mortal. El niño solito ante Dios, como el enfermo ante el médico, reconoce sus incapacidades, aclara su desesperación y encuentra la confortación que da el contacto con la figura que se amaba y que se presentía. Tenías que existir, pero eres tan oscuro para llegar a nosotros. ¿Por qué eres tan terriblemente enigmático? ¿Por qué los hombres te dividen entre tantos libros y teorías? ¿Por qué experimentamos esa verdadera enfermedad mortal del pecado, de la desesperación cuando se peca, de la conciencia del pecado? ¿Por qué no nos aclaras tan fácilmente que el pecado se vence cuando uno, intrínsecamente desde uno, acepta vivir la verdad, de convertirse en un seguidor tuyo, tan inocente como un niño? Y curiosamente y paradójicamente, diría Kierkegaard, con la actitud del niño desaparece el poder de lo demoníaco. Con la actitud del niño que cree fielmente y no racionalmente en Jesús, desaparece la destrucción sobre la vida humana de eso que se llama lo demoníaco, o sea, el poder de algo tenebroso que ataca los sentimientos, las emociones, la razón, las esperanzas, y que se convierte en algo más que una angustia o una desesperación. ¿En qué se convierte? Se convierte en la negación de que cualquiera de nosotros como ser humano puede salir en cualquier momento por un acto de fe de un atolladero en que las circunstancias históricas lo han conducido a vivir tal vez de una manera disparatada o tal vez de una manera equivocada. Pero lo demoníaco que vence al niño se vence simplemente con una actitud de, ah, es posible. Ah, claro, por ahí tenía que ser, ¿verdad, Jesús? Con la actitud del niño. Pues bien, con esta explicación tratamos de haber explicado el concepto de cómo superar la enfermedad mortal. Espero haberles ayudado y espero verlos en la próxima. Muchísimas gracias por la atención y adelante, chicos.